Palabras más, con Álvaro García. Doctor Luis Carlos Villegas, bienvenido a Palabras Más. Me alegra tanto volver a verlo, Álvaro. Lo mismo le digo. Un gran gusto estar aquí. Lo mismo le digo, señor. Ministro, empecemos por conversar sobre un asunto que tiene que ver con lo personal, pero también con lo profesional. Yo quisiera saber cómo ha sido ese proceso que lo ha llevado de los temas de la industria al tema de la paz, al tema de la diplomacia y ahora a la defensa, digamos, ese tránsito en asuntos pues, que pueden tener algunas cosas en común, pero que son muy diferentes. ¿Cómo lo ha vivido usted y qué experiencia ha representado para usted? Cuando yo miro retrospectivamente, digamos, mis años, los últimos 20 años de mi vida, realmente han sido maravillosos. Antes mi carrera fue más que todo de sector público. Yo fui senador, fui gobernador de mi tierra. Después trabajé una cosa muy grata con la Federación Nacional de Cafeteros, ya un poco más en el sector privado. Después volví a la Cancillería, después de muchos años de haber dejado de estar allí. Pero en los últimos 20 años yo creo que he tenido el privilegio, yo diría el honor, de ver desde distintas ventanas el cambio dramático que ha sufrido este país. Desde el sector privado, ver el cambio económico. Desde la paz, ver el cambio en seguridad. Y desde el Ministerio de Defensa, ver el cambio en nuestras propias fuerzas, pero también en la calidad de la administración del Estado. Entonces, la conclusión a la que uno llega es que son cosas muy distintas, pero muy relacionadas entre sí, que tienen que ver básicamente es con el futuro de este país. Lo que estamos haciendo en este momento es la construcción más firme que nunca en nuestra historia de un futuro de prosperidad, de tranquilidad. Hay que superar todavía muchos obstáculos, especialmente de la idiosincrasia colombiana, pero es un momento maravilloso de la historia del país. Por ejemplo, esa experiencia en el sector privado, aplicada hoy a lo que estamos viviendo en un momento de coyuntura que va a cambiar, digamos, la historia futura de Colombia y las generaciones que vienen, en el tema de defensa, ¿para qué le ha servido la experiencia en el sector privado, por ejemplo? Yo creo que el sector privado colombiano tiene para mostrarse ante el mundo con la virtud de haber permanecido en los tiempos más difíciles. No hubo recesión, no hubo clima de inseguridad, no hubo amenaza que hubiera expulsado al sector privado colombiano hacia el exterior, como sucedió en muchos de los países de nuestra región, desafortunadamente. Este es un sector privado que ha mantenido su confianza en Colombia, que participó plenamente en la financiación de la recuperación de la seguridad, que participó plenamente en la apertura de una nueva política exterior que relacionara a Colombia con el mundo después del aislamiento de mediados de los 90. Es un sector que definitivamente se diversificó, porque ya es sector privado de grandes ligas en minería y en petróleo, es un sector privado de grandes ligas en el sector financiero, asegurador, de grandes ligas en lo industrial, como los cementeros o los productores de alimentos. Es un sector privado que también ha hecho crecer el sector agrícola en este país. Y de allí se derivan para la administración de un sector tan sumamente robusto como el sector de nuestras Fuerzas Armadas, lecciones muy grandes. Primero, en que hay que juntar los recursos para que rindan, en que hay que hacer sinergias, en que cuando las cosas van funcionando mejor hay que hacer ahorros, en que los perfiles de un administrador no se deben confundir con los perfiles de los dueños, en que es necesario tener la mente abierta a lo internacional, en que es necesario tener una excelente interlocución con las regiones. Y todos esos elementos yo creo que son aplicables a nuestras Fuerzas Armadas, Fuerzas Militares y Policía, y también a ese muy poderoso grupo empresarial que tiene
el sector defensa. De manera que eso me ha servido también enormemente y he contado con la fortuna de tener buenos consejeros que han querido ayudar en ese tema también. ¿Qué prejuicios se quitó cuando pudo presenciar de cerca cómo se montaba y cómo se implementaba el proceso de paz en el que estamos ahora? O sea, de los que puede tener uno en el sector privado, Claro, que puede tener como ciudadano. Sí, lo que pasa es que en mi caso, excepcionalmente, Álvaro, yo soy veterano ya de varias negociaciones. A mí me alcanzó a tocar indirectamente el esfuerzo que hizo el presidente Turbay con una comisión de paz que presidió Carlos Lleras Restrepo. Después el presidente Betancur, yo fui muy cercano a esa negociación. Después las negociaciones del presidente Gaviria, los intentos de Samper, pero la negociación de Pastrana la viví plenamente en representación del sector privado. Luego, cuando el presidente Santos me invitó a participar en la negociación en el año 2012, yo le hice unas preguntas claves. Dije, mire, pero es que con estos caballeros no se puede tener agenda. Dijo, no, está acordada. Dije, ¿cómo? Pero es que acuérdese que lo primero que decir de esa agenda es que hay que dejar las armas. Digo, está acordado. Y le fui preguntando las cosas de mi vivencia anterior y a todas las respuestas mi sorpresa grata crecía. Luego, yo entré a esta negociación en el 12 con un optimismo muy moderado. Y cuando miro retrospectivamente 3 años largos después, lo que ha pasado, encuentro que efectivamente hay razones para ahora sí ser optimista. Yo, por ejemplo, le doy a lo que acordaron en La Habana en estos días, donde conjuntamente las delegaciones a nombre de las FARC y del Estado colombiano le piden al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que envíe una misión a través de un mandato al secretario general para la verificación y el monitoreo del desarme, de la reintegración, pues realmente creo que hace que el proceso llegue a un punto de no retorno. ¿Qué es lo que en particular hace que eso esté en un punto de no retorno? En que llevamos 3 años largos conversando como estamos conversando usted y yo. Esta decisión lo que hace es que usted y yo cambiemos de escenario y miremos hacia la comunidad internacional. Los costos que tiene ya hoy no estar en el proceso de paz son inmensamente grandes. Yo creo que hoy las partes, especialmente las FARC, entienden que han tomado la decisión de llegar a la milla final, al kilómetro final de esta negociación y que realmente vamos hacia el fin del conflicto. Técnicamente, ¿qué implica la verificación de la ONU? La verificación de la ONU implica despejar las numerosas dudas que había en Colombia en ciertos sectores sobre cómo es el cese al fuego. Significa que, por ejemplo, en la dejación de las armas, que consiste en que las FARC no tengan control sobre sus armas, hay un tercero, que no es el gobierno, que no es las FARC, que dice que efectivamente esas armas están por fuera del control de los que se desmovilizan. Eso para responder a esa preocupación legítima de esa es una promesa de dejación de armas que no es suficiente, el lenguaje no nos gusta, ¿quién va a garantizar? Bueno, esto lo va a garantizar una misión de Naciones Unidas y de países de la región latinoamericana que van a decir esto se está haciendo bien, esto no se está haciendo bien, faltan armas, usted no puede acceder a ellas, van a verificar que lo que se acuerde en materia de progresividad de la dejación se esté cumpliendo a través de muchos modelos que están ya inventados en el mundo. El famoso del contenedor es uno de 4 o 5 que pueden ser usados. Lo importante es que va a haber un garante internacional diciéndole a los colombianos, a las partes y a la comunidad internacional que lo acordado en materia de cese del conflicto, cese al fuego bilateral, se está cumpliendo debidamente. ¿Qué es lo más delicado de diseñar e implementar un cese al fuego bilateral de hostilidades como del que estamos hablando? Todos los detalles. Usted tal vez me habrá oído decir es que este es tal vez, ese del cese al fuego, del fin del conflicto, es la negociación de mayor detalle, de orfebrería, si quiere usted. Porque allí se negocia el dónde, en qué sitios, cuántos sitios,
cuántas personas pueden estar en cada sitio, qué dispositivos de seguridad necesita cada sitio, por cuánto tiempo, después de cumplidos esos tiempos que siguen, cuáles son las líneas de abastecimiento de esos sitios, quién las suple, qué cosas no se pueden hacer desde esos sitios y qué cosas sí. Son detalles realmente de filigrana, que toman muchas horas de trabajo, que yo veo que con esta declaración de petición a Naciones Unidas nos está indicando la subcomisión que están trabajando bien. ¿Todas esas cosas de las que usted habla ya están acordadas? Todo están en pleno proceso de construcción. No hay todavía nada acordado, estamos apenas empezando el ciclo, acuérdese usted que empezó apenas el 13 de este mes de enero. ¿Cuáles son los riesgos más importantes a los que se afrontan al diseñar un tipo de operación tan delicada y tan compleja como esta? Son varios. En primer lugar, que las partes no estén cediendo en el papel del cese al fuego lo que no pudieron ganar en el campo de batalla. Entonces, el cese al fuego significa una focalización de los que se desmovilizan bastante acorde con la realidad del conflicto de ese momento. Segundo, que el inventario de las armas sea completo, y esa es parte de la verificación. ¿Cómo hace uno para saber que eso va a ser real? Va a ser papel de la comunidad internacional, va a ser papel de esta comisión que se pidió a Naciones Unidas y a países latinoamericanos. Eso tiene metodologías ya inventadas, exitosas, que se han puesto en marcha en otras partes. Está también el riesgo de la seguridad. Por ejemplo, que haya disidencias o que haya crimen organizado que quisiera alterar en una determinada zona la tranquilidad de quienes se están desmovilizando. Eso es un riesgo de seguridad que hay que tener. Están, como le digo, los riesgos de abastecimientos. Eso tiene que ser un procedimiento muy claro. Están los riesgos de que el cese al fuego no tenga en una primera etapa un ingrediente para mi gusto fundamental, que es el cese de hostilidades. Es decir, que las FARC no solamente cesan en su agresión, y lo mismo el Estado hacia las FARC, sino que dejan de delinquir, dejan de hacer extorsión sobre la población civil, dejan de tener ingresos que provengan del narcotráfico, dejan de tener ingresos que provengan de la minería criminal. Ese es el cese de hostilidades. Entonces, negociar todo eso, cese al fuego, que es lo militar, cese de hostilidades, que es la agresión contra la población civil, para que sea definitivo y bilateral, porque es un cese al fuego del cual a los 15 días no podemos decir, ¿sabe qué? No, esto no, devolvámonos. Ese día que el presidente ordene el cese al fuego bilateral, ese día estamos declarando el fin del conflicto armado en Colombia, porque como lo dice la agenda es definitivo, de ahí no nos podemos devolver. Por eso es importante ese ingrediente internacional y es importante que se negocien todos los detalles. ¿Qué está pasando hoy en día con esos asuntos que usted mencionaba, por ejemplo, como la actividad de FARC en el tema de extorsión, de minería, de narcotráfico, que deben terminar en ese momento? Siguen en algunas regiones del país cometiendo esos delitos. Y en esa comisión de esos delitos se han encontrado con la fuerza pública a pesar de su cese al fuego unilateral decretado por las FARC. Y eso sigue así hasta que tengamos el cese de hostilidades, donde la fuerza pública encuentre a miembros de las FARC delinquiendo en extorsión, en narcotráfico, en minería, amenazando comunidades. Allí hará la aplicación plena de la ley. Y ese cese de hostilidades va a ser parte también de la verificación internacional. ¿Cómo ha funcionado, digamos, el cese unilateral, el trabajo de control de las fuerzas militares sobre la población, evitando que se vayan a generar situaciones de tensión o fuego cruzado o muertos de un lado o del otro que puedan afectar la negociación? Yo recuerdo recién llegado al ministerio en mi saludo a las tropas, que dije, les pido, a partir del 20 de julio fue eso, que fue cuando se decretó el cese unilateral, les pido un desempeño cercano a la perfección
Y le dije, eso quiere decir que podamos garantizarle a la ciudadanía que estamos persiguiendo el delito, garantizando su seguridad, en despliegue territorial total en el mapa colombiano, pero al mismo tiempo que lo estamos haciendo de una manera que interpreta que nuestras capacidades están al servicio del fin del conflicto y de la paz. Y yo me pongo a mirar de julio para acá, si eso se ha cumplido, y yo tengo que decir que sí. La prudencia, pero al mismo tiempo la contundencia en el cumplimiento de sus labores diarias de policía y fuerzas militares es muy cercana a la perfección. Hemos tenido incidentes, hemos tenido combates de encuentro, hemos tenido capturas, pero siempre dentro de esas reglas acordadas. Donde usted delinca, ahí estaré. Cubro todo el territorio nacional para garantizarle a la gente su seguridad. Pero mi actitud es para que haya paz, no para que haya más guerra. Para que eso funcione tiene que haber un tipo de convencimiento de parte de los miembros de la fuerza pública. ¿Cómo cree usted que está hoy la visión, cómo cree que es la visión que tienen ellos del proceso que se está viviendo? Porque es un proceso de cambio en muchos aspectos, un proceso de cambio profundo que va a transformar lo que ha sido la actuación de las fuerzas militares durante décadas. Pero Álvaro, no es un recurso retórico cuando el presidente Santos o yo mismo decimos el primer interesado en la paz es el soldado. Eso desde fuera uno lo ve como con cierta duda. No, por dentro realmente la victoria es la paz. Cuando una fuerza armada que tiene un enemigo llega a que el enemigo se integra a la sociedad, quiere decir que fue victoriosa. Esa paz es la paz de todos los colombianos, incluido quien era el contradictor bélico hasta el momento en que se dicte el cese al fuego bilateral. Entonces, el primer interesado en que realmente lleguemos a esa paz es la fuerza pública. Una fuerza pública que, vale la pena decir, es la fuerza pública más poderosa de nuestra historia y que tendrá que seguir siendo así durante un tiempo muy largo. Nosotros no podemos correr el riesgo de Centroamérica, de creer que al firmar los acuerdos de paz se solucionaron todos los problemas. Y eso está pasando en nuestros hermanos centroamericanos. Allá se desmanteló el ejército, se desmanteló la armada, la fuerza aérea, se desmanteló la policía, se desmantelaron los organismos de investigación. Y hoy ese es el reto de América Central, volver a recuperar la tranquilidad ciudadana invadida por el crimen organizado, por la delincuencia común, que ocupó los territorios que dejó el conflicto. En Colombia eso no nos puede pasar. Una vez firmemos, nuestra fuerza pública tendrá que adaptarse en su funcionamiento a las nuevas amenazas, pero tendrá que ser tan poderosa o más que lo que es antes de firmar para poder garantizar que la paz que significa la firma se consolide y sea sostenible en el futuro. Ministro, ¿en qué consiste esa adaptación a la que usted hace referencia? Hablando, cuando se firme la paz, ya nos describió exactamente cuál va a ser la importancia, que es fundamental, de la presencia de las fuerzas militares en Colombia, pero ese proceso de adaptación a la nueva realidad, ¿exactamente en qué consiste? Consiste en entender las nuevas amenazas. Por ejemplo, una cosa es el ELN en el contexto de hoy y otra al firmar un convenio con las FARC. ¿Qué va a pasar con el ELN? El ELN va a entrar a una negociación, el ELN se va a quedar como un movimiento disidente en la negociación política. Eso es una nueva percepción de una amenaza frente a una nueva realidad. Segundo, el crimen organizado. En Colombia hemos pensado erradamente, en muchos sectores, que el crimen organizado es el Chapo Guzmán, y que el crimen organizado es Pablo Escobar. No, crimen organizado es de ahí para abajo una gran cantidad de pequeñas amenazas regionales, especialmente en las zonas donde va a haber un vacío dejado por el conflicto. Una banda que extorsiona en una pequeña cabecera municipal de Meta o de Putumayo tiene carácter de crimen organizado, porque para extorsionar a 100 o 200 personas
Usted tiene que tener una organización, una financiación, un entrenamiento, un conocimiento de sus víctimas, una capacidad de movilidad, una capacidad de conectarse a internet, a celulares, a satelitales, una capacidad de mover el dinero que recoge y probablemente de conectarse con otras organizaciones criminales que le proveen sus armas, le proveen sus abastecimientos, etc. Esa banda es crimen organizado y hay que enfrentarla como crimen organizado. ¿Cuál es la diferencia entre una judicialización de un ladrón de celulares en Bogotá, que se le acusa por hurto simple, y un ladrón de celulares en Bogotá, quien se le acusa por concierto para delinquir porque es miembro de una banda que reporta otra, que termina en Ecuador, Perú o Panamá? Pues la diferencia es la manera como se trata a ese delincuente, no como un desorientado que tiene que conseguir el desayuno de mañana, sino como el miembro inicial de una red de crimen organizado que tiene capacidad de hacer daño. Entonces esas expresiones de crimen organizado son extorsión, son tráfico de personas, minería criminal, microtráfico, narcotráfico, y es muy importante que las autoridades, las fuerzas armadas y de policía empiecen a mirar esa amenaza como algo organizado, no como un crimen pequeño que está viniendo de delincuentes comunes, sino como algo que realmente hay que enfrentar de manera tan organizada o más como el propio crimen. En todo este proceso de transformación, el caso de la policía, ¿cuál es? ¿Cómo se va a transformar la policía? ¿Cómo se va a adaptar la policía? Se habla de que posiblemente la policía pase a ser en un futuro no muy lejano parte del Ministerio del Interior y deje de hacer parte de la coordinación del Ministerio de Defensa. ¿Eso se contempla o no se contempla? ¿Es una posibilidad? ¿Es algo que se puede desprender de todo este proceso? No por ahora. A mí me gusta hablar en generaciones. Por ejemplo, me preguntaron ¿cuánto se va a demorar desminar a Colombia? Y dije, pues una generación por lo menos. ¿Cómo así? Sí, pues es que eso es lo que toma semejante tarea. Entonces, usted me pregunta sobre policía y me podría preguntar también sobre servicio militar obligatorio y la respuesta es igual. Allá llegaremos, pero en 1 o 2 generaciones. ¿Por qué? Hoy la policía y las fuerzas militares tienen una complementariedad que les da un valor agregado mayor que sumar 1 más 1. En este caso, 1 más 1 es 3 o 4. ¿Qué quiere decir eso? Que para la operación Agamenón en Urabá, que es de la policía, fuerzas especiales de la policía, el crimen organizado, usted puede tener el apoyo de la Fuerza Aérea, usted puede tener para transporte de soldados, usted puede tener el apoyo de la Armada para hacer control marítimo, usted puede tener el apoyo del Ejército para hacer cordones de seguridad, y eso funciona sumamente bien. O para los temas que son propios del Ejército, por ejemplo en el sur del país, la inteligencia de la policía, que es la más desarrollada en nuestras fuerzas, sirve de apoyo para las operaciones militares. Entonces, ese camino conjunto hay que seguirlo transitando hasta que las amenazas que quedan en nuestro territorio sean amenazas o de menor cuantía o hayan desaparecido o puedan tratarse solamente mediante la intervención de una de las fuerzas. Eso va a significar que progresivamente va a haber transformación de la policía en una policía con más énfasis en lo urbano y una fuerza militar cada vez con más énfasis en lo rural. Pero habrá una zona gris que se demorará varias generaciones para poder decir estamos listos a que la policía sea solamente un ente al servicio de las causas civiles. Ministro, su impresión de lo que ha pasado con la policía y el caso de las supuestas chuzadas y seguimientos a periodistas después de varios días, algunas semanas de que ha estallado esta controversia, ¿su percepción sobre el tema cuál es? Lo primero es que tengo que decir que me ha preocupado mucho. Me ha preocupado mucho por mí, mi manera de ver la función pública. Me ha preocupado por el presidente, porque el presidente es el jefe de un gobierno pues muy alejado de esa clase de usos.
vaya chuce a fulano, o vaya persiga a fulano, porque es periodista y vamos a averiguarle qué está haciendo, o hágale presión para que haga esto otro. Eso no se parece ni al presidente, ni al gobierno, ni a mí, ni a lo que es hoy la fuerza pública. Entonces, eso me ha preocupado muchísimo. Yo he hecho todo el énfasis en que lo que sea posible investigar internamente se haga, y en esas hemos estado. Y los resultados de esa investigación interna se han pasado a la investigación de la Fiscalía, quien ha asumido esas evidencias nuestras como parte de la investigación de la Fiscalía. Lo que pasa es que cuando se cruza esa línea ya de ser de la Fiscalía, pues ya tiene una confidencialidad distinta que está allá. Yo lo que creo es que pues hay que definir esa investigación de la Fiscalía, ojalá prontamente. Si allí hay fallas, que los culpables sean castigados. Si no las hay, que haya respuestas suficientemente contundentes para la sociedad colombiana, para las periodistas respetabilísimas afectadas, pero también para la policía. La policía es un activo nacional que no nos lo podemos feriar en un montón de especulaciones o de anónimos. Es una institución más respetable que eso, pero por supuesto que me ha preocupado enormemente el solo hecho de la denuncia. Ministro, en la columna vertebral del diseño de las operaciones de defensa en las últimas décadas en Colombia ha estado el tema del narcotráfico. Y hoy en día se plantea desde el propio gobierno, liderado por el presidente Juan Manuel Santos, la propuesta interna y ante la comunidad internacional de replantear ese esquema de lucha contra las drogas, contra el tráfico de drogas y contra el negocio del narcotráfico. Esa nueva perspectiva que se está planteando desde el gobierno nacional, ¿cómo está impactando la forma en la que se está asumiendo el tema de la lucha antidrogas desde la cabeza del Ministerio de Defensa en Colombia? Yo creo que son dos ámbitos bien distintos y separables. Yo me imagino al presidente Santos, después de ser presidente, en el 19 y para adelante, liderando ese debate. Yo creo en eso, yo creo que ese va a ser uno de sus grandes temas internacionales. Pero también lo he visto por dentro con toda la decisión en lo que tiene que ver con el crimen que se deriva de toda esa actividad ilícita. Hace apenas 2 meses lanzamos un nuevo plan antidrogas que refuerza la capacidad de erradicación forzosa, pero al mismo tiempo refuerza la ventana de sustitución de cultivos de manera masiva. Se hace un gran énfasis en ese primer eslabón del campesino y un gran énfasis en la lucha forzosa contra quien, no siendo campesino, pertenece al crimen organizado y tiene cultivos, laboratorios, etc. Un segundo énfasis sobre la transformación de la coca. Esos laboratorios cada vez más son identificables. Hemos multiplicado casi por 3 el año pasado la destrucción de laboratorios y cristalizaderos de coca. Y en tercer lugar está todos los eslabones de valor agregado. Perseguir la coca misma. Usted había visto en las últimas horas 4 toneladas de cocaína incautada, después otra 1,5 toneladas hace pocas horas en Cartagena. Eso lo estamos haciendo bien, mejor que en tiempos anteriores, con mayor cooperación internacional, y llegamos a cifras de interdicción de coca en toneladas, cifras históricas. Luego está un problema nuevo que ha surgido en Colombia, y es que el país pasó de ser exclusivamente productor y exportador a ser consumidor. O sea, nosotros tenemos ya un problema de consumo en los grandes centros urbanos y en las zonas suburbanas o cabeceras rurales cercanas a los cultivos ilícitos. Es increíble cómo los cultivos ilícitos también generan en esas poblaciones adicción a la cocaína. Entonces, ese último eslabón es nuevo y lo vamos a tener que enfrentar también con toda seriedad como un problema delictivo de microtráfico que produce corrupción, que produce toda clase de alteraciones sociales, especialmente en las pequeñas ciudades, pequeñas cabeceras urbanas, pero también como un problema de salud pública, que no teníamos antes. Entonces, yo creo que las dos cosas son compatibles. Pedirle al mundo que reflexione sobre el problema de las drogas como un todo, pero impedir con todo entusiasmo en nuestro país que siga avanzando el consumo y que el narcotráfico y su capacidad corruptora
crezcan, y por supuesto eso no lo vamos a dejar suceder, pero que de pronto la tendencia sea volver a la influencia que tuvieron en los mediados de los 90. Eso no puede volver a pasar y yo creo que no va a pasar. Ministro, de lo que se conoce acerca de los contenidos de los acuerdos con las FARC en el proceso de paz, hay un tema de narcotráfico y de cultivos ilícitos y todo eso. De lo que hay ahí, ¿qué piensa usted que pueden ser elementos que podamos subrayar o destacar como transformadores en ese proceso que estamos viendo de para dónde va esa nueva visión de la lucha contra las drogas en Colombia? Sí, y cuando firmamos ese punto, tal vez el tercero que salió de La Habana, hubo controversia diciendo, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes creerle a las FARC que van a dejar el narcotráfico? ¿Cómo quién deja un negocio? Yo le doy mucho valor a esa declaración. Es una declaración unilateral de las FARC que dice dos cosas. Reconocemos que el narcotráfico le ha hecho inmenso daño a Colombia y a las FARC. Eso está dicho por ellos unilateralmente en los acuerdos. Y dos, que van a cooperar en la solución de ese problema. ¿Qué quiere decir cooperar? Pues hombre, hoy tenemos un proceso de erradicación que se hace como un operativo militar, porque están los francotiradores, están las minas, está la oposición armada a ese proceso de erradicación. Yo creo que la erradicación y sustitución de cultivos se puede hacer mucho más fácil, rápidamente, con mayor seguridad para nuestra gente, para los campesinos, ni siquiera con la cooperación de las FARC, sin su oposición armada. Tenemos un problema de 60.000 hectáreas. Hoy estamos atendiendo, en este año puede ser unas 50.000, entre fumigación manual y erradicación manual. Con las FARC bien pudiéramos hacer todo el oficio en un año, o con la no oposición por lo menos, porque hoy cada hectárea que se erradica está rodeada por un operativo militar que es muy costoso, que es muy riesgoso y que desafortunadamente deja vidas en el camino. Plan Colombia. Ahí se está preparando una reunión muy importante en los Estados Unidos para conmemorar el aniversario del lanzamiento y la puesta en marcha del Plan Colombia. Para usted, ¿qué representó el Plan Colombia en términos de cambio de rumbo del país? Pues mire, cuando uno mira digamos del año 2000 a hoy, 16 años, este país ha cambiado dramáticamente. ¿En qué? Pues es que aquí había 24.000 homicidios en el año 2000 y el año pasado hubo la mitad, 12.000, con 5 millones de habitantes más. Y esta economía era la número 7 en tamaño de América Latina. Hoy nos peleamos el puesto tercero con Argentina. Y este país iba a declarar su incapacidad de producir petróleo suficiente para la demanda en el año 2004. Y hoy estamos en la producción de 1.2 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas. Y teníamos 6 de cada 10 habitantes bajo la línea de pobreza. Hoy son 2.3 o 2.4, menos de 3 de cada 10. El ingreso de los colombianos era $2.200, hoy es $8.000. El presupuesto nacional era $20.000, hoy es $110.000 millones, 20.000 millones o contra 110.000. Este es un país que cambió dramáticamente. ¿En qué cambió? En que logramos, de un lado, en el proceso de paz del presidente Pastrana, una derrota internacional de las FARC, sin ninguna duda. Y empieza un proceso de reforzamiento de la fuerza pública que se mantiene con el presidente Uribe, que sigue con el ministro Santos, sigue con el presidente Santos 8 años. Ese proceso completo ha sido acompañado por el Plan Colombia. El Plan Colombia es la cereza del pastel, no es el pastel es colombiano. Nosotros hemos invertido 10 veces o 14 veces lo que han invertido los Estados Unidos. Pero ese Plan Colombia, que durante 15 años ha puesto $10.000 millones en cifras cerradas, pues nos dio inteligencia, tecnología, capacidad de acceso a la cooperación internacional, una gran cantidad de entrenamiento de fuerzas especiales, una gran capacidad para entender los fenómenos del crimen organizado.
Cuando a mí me preguntan cuál es el gran logro de Colombia en estos 15 años, haber derrotado el crimen organizado. El crimen organizado estuvo en las puertas de la institucionalidad colombiana de manera muy peligrosa. Entonces, ese acompañamiento a nuestro gran esfuerzo, la inmensa mayoría del esfuerzo es colombiano, pero ese acompañamiento del Plan Colombia, esa combinación de las dos cosas es la que ha hecho que hoy sea un país distinto. Yo por eso no ahorro elogios para la política exterior que generó ese Plan Colombia y los gobiernos, buenos gobiernos, que administraron esa relación hasta tener hoy el país que tenemos. Usted ha tenido mucho que ver en ese evento que se está preparando en los Estados Unidos para conmemorar, convocado por el propio presidente Obama, y al cual están invitados los presidentes Santos, Uribe y Pastrana. Para los Estados Unidos, ¿qué significado tiene el éxito que usted ha descrito? Si usted mira el medidor de éxitos de la política mundial, exterior, yo diría que en los últimos 15 años el que encabeza es el ejercicio del Plan Colombia. No hay otro que haya traído al país beneficiado y a los Estados Unidos una mayor cantidad de tranquilidad y de éxitos dentro de la democracia, que ese es el otro elemento que se nos olvida. Este es un país que ha sido exitoso en recuperar su seguridad sin sacrificar su democracia. Por el contrario, hoy tenemos una democracia mejor que la que teníamos en el año 2000, sin ninguna duda. Pues yo creo que ese es el valor. Los Estados Unidos reconocen en ese esfuerzo a una Colombia que ha sido seria en el manejo de sus intereses, pero al mismo tiempo un país que ha manejado bien la ayuda externa que proviene de los Estados Unidos, y los éxitos están allí a la vista. ¿Qué valor le daría usted a que estas tres figuras de la política colombiana, el presidente Santos y los expresidentes Uribe y Pastrana, estén juntos ese día en esa reunión? Un gran valor. Para mí sería realmente una gran satisfacción personal. Esta idea de juntarlos fue una idea que cuando la comentamos el presidente Santos y yo voló inmediatamente. El país está enfrentando sus más serias decisiones de prosperidad futura en estos meses. Poder pasar la página del conflicto, poder solidificar su posición como potencia regional, poder seguir su camino de crecimiento económico y de lucha contra la desigualdad, poder construir su infraestructura, poder recuperar 5 o 6 millones de colombianos que están en áreas rurales que parecen del siglo XVIII, XIX y traerlas al siglo XXI. Esas decisiones necesitan unidad en el liderazgo. Sería muy grato poder tener un año donde, por cuenta del buen manejo de la seguridad de esos presidentes que acompañaron inteligentemente la iniciativa del Plan Colombia, pudiéramos lograr algo de unidad sin que se renuncie a la oposición y a hacer las críticas que sean, pero en los asuntos básicos, en los intereses nacionales que están envueltos en la paz, yo sí vería con gran satisfacción esa foto. Ministro, el tema de la seguridad ciudadana, que en todas las investigaciones de opinión pública aparece como una gran preocupación de los colombianos, y sabemos que el fin del conflicto armado pues tendría un impacto enorme, pero realmente lo que la gente sufre ahí es enorme. ¿Ahí qué se ha encontrado? Mire, uno de los grandes retos que va a tener el Estado colombiano es que una vez finalizado el conflicto, vamos a empezar a ver problemas que la humareda del conflicto no nos dejaba ver con la suficiente nitidez y darles la importancia que tienen. Por ejemplo, el conflicto aporta 600 o 700 muertes violentas al año, de un total de 12.000. Aquí tenemos que volver a mirarnos, a hacer una introspección de por qué nos matamos en las riñas de las esquinas, de por qué la violencia intrafamiliar es de ese tamaño, de por qué los delitos sexuales crecen multiplicándose por 2 cada año. Esa es una reflexión que nos tenemos que hacer, empezando una vez terminado el conflicto, para consolidar un país en paz. Y ese va a ser una nueva visión que va a tener que tener la fuerza pública, tanto la policía como las fuerzas militares.
enfrentar el reto de que los ciudadanos entiendan que las controversias se solucionan pacíficamente, que las controversias tienen una salida distinta a agredir físicamente al otro. Es que yo no sé si estas cifras de pronto le interesan a la gente. Mire, en Bogotá los homicidios, el 89% de los homicidios de Bogotá vienen de riñas. Es decir, de cada 10 homicidios, casi 9 vienen de una riña que empieza por una agresión verbal o por un carro que se le cierra a otro o por una deuda que no se ha pagado o por simplemente haber subido la voz en una determinada discusión. Intolerancia pura. Intolerancia absoluta. 89% de riñas. Y de esos, el 60% son con arma de fuego. Y de esos, la mitad son con arma de fuego con permiso. Entonces, eso lo digo porque a mí me sigue pareciendo que el derecho a la vida es el principal que hay que defender y en eso Colombia ha mejorado mucho. Pero una vez terminado el conflicto nos tenemos que dedicar a que el homicidio aquí baje a tasas que ya tienen sitios como Boyacá o Santander. Boyacá tiene 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Bogotá tiene 13, Colombia tiene 23. Tenemos que bajar todo eso a un dígito, a 8 o 9 homicidios por 100.000 habitantes en los próximos 10 años. Pero también está el resto de la criminalidad que le molesta tanto a la gente, el robo de celulares, el atraco a residencias, el atraco donde no hay iluminación pública. Eso requiere una nueva mirada de las autoridades, más científica. Eso que se ha hecho en Medellín, que se va a replicar en Bogotá, que se está haciendo en Cali, que se está haciendo en Villavicencio, de que en las ciudades tengamos una concentración de esfuerzos donde científicamente se establece que suceden los delitos de una manera más masiva. En Bogotá se identificaron 750 sitios donde sucede cerca del 70% de los delitos de Bogotá. Entonces, si usted se concentra ahí, tendrá mayores resultados. Y también un acompañamiento de inteligencia que signifique que esas expresiones de delitos que molestan con razón tanto a la ciudadanía y que provienen del crimen organizado, pues tengan un tratamiento distinto al del ladronzuelo de la cartera de la señora. Que sea un enfrentamiento de verdad contra las estructuras criminales que llevan a esas expresiones de delito. ¿Qué cálculo hacen desde el Ministerio de Defensa sobre el efecto que puede tener la restricción nacional al porte de armas por un año? Pues mire, hablamos el presidente y yo sobre eso, él es un convencido de esa medida, para establecerlo entre el 23 de diciembre y el 31 de enero. Y en esas 3 semanas ha habido una caída del 13% en el homicidio en orden nacional, 146 homicidios menos que en los mismos días del año anterior. 146, cuando la rebaja total del año 2015 fue 600 y pico, menos. Es decir, en 3 semanas 146 es realmente un cambio cualitativo de primer orden. Entonces, al ver nosotros esos resultados, el presidente decidió tomar un plazo hasta 31 de diciembre y poder sacar de circulación 500.000 de armas que están legalmente con porte. Hay argumentos que son reales en el sentido de, bueno, pero ¿y yo que tengo tanto riesgo? Porque en mi zona todavía hay unos niveles de inseguridad. Hay las excepciones para eso, los comandantes militares están plenamente empoderados para que sumariamente, ad limine, definan sobre si esa persona requiere un permiso especial o no. Pero son 500 o 520.000 armas que vamos a sacar contra unos permisos especiales que pueden ser una porción muy pequeña de ese total. Y sin duda, a mí me parece que el mundo va hacia allá. Las sociedades tienen que aprender que la manera de defender sus convicciones, sus ideas, sus intereses, sus propiedades,
tiene que ser o con la intervención de la justicia a cargo del Estado, cosa que requerirá un debate en Colombia también muy larga, o con una argumentación que no signifique sacar el revólver 38 cada vez que a usted lo mira feo. Ministro, ya para terminar, hace poco vimos cómo salió de prisión el coronel Plazas, después de pasar varios años por cuenta del proceso del Palacio de Justicia. Usted, desde el Ministerio de Defensa, a la cabeza de todo el estamento militar, ¿qué sintió y qué interpreta de lo que eso significa? Algo sumamente importante es que en el año 2046 no puede haber nadie que tenga causas de justicia pendientes por el conflicto que terminó en el 2016. Es decir, Colombia debe aprender de esos casos, que esto que hemos negociado en La Habana para darle un final judicial sin impunidad al conflicto y sus consecuencias penales es lo correcto. Y que ese andamiaje de justicia transicional es la que garantiza la seguridad jurídica futura. Que una vez ese sistema ad hoc, sistema especial de justicia transicional, defina la situación penal de cada uno de los que se van a someter a ese sistema, ahí se dijo la última palabra. No hay apelación, no hay manera de volver a desenterrar los pleitos, no hay manera de volver a acusar por los mismos delitos, no hay manera de que las penas sean distintas. Se juzgó, se sancionó y cosa juzgada. Esa es la diferencia. Todavía estamos en el proceso del Palacio de Justicia de hace 30 años, cosa que debió también cerrarse. Yo espero que con este sistema de justicia transicional todas esas venas abiertas queden finalmente cauterizadas con tranquilidad de las víctimas, por supuesto, pero sobre todo con seguridad jurídica para quienes se someten al sistema. Ministro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad fue muy interesante conocer cuál es el pensamiento y la política que está detrás de las noticias que registramos todos los días. Muchas gracias, para mí muy grato este encuentro nuevamente. Felicitaciones por el éxito de sus programas. Muchas gracias. Gracias. Palabras más con Álvaro García.